en la región. Milton, ¿cómo ves a los dirigentes del fútbol en Guatemala? Hola Jorge, buenas tardes, un gusto como siempre. Definitivamente que pues yo sí considero que muchos de los directivos no están siempre capacitados para desempeñar algunos puestos que les toca llevar dentro del fútbol, llámese ligas, federaciones y por supuesto también algunos de los equipos, sobre todo en los equipos diría yo, y no me estoy refiriendo a ninguna persona en específico, aclaro, pero muchas veces en los equipos pasa que pues el dirigente no sabe cómo realizar muchas de las gestiones que tienen que ver con su papel, que tienen que ver con sus obligaciones. Algunos juegan al papel de que yo soy el directivo, entonces yo mando y tomo decisiones y me quiero pasar sobre el cuerpo técnico. Y esto solo por poner un ejemplo de las muchas cosas que pasan, porque aprender a ser directivo y saber llevar y cumplir estas obligaciones tiene que ver con gestiones administrativas, con gestiones que incluyen pagos, contrataciones y demás, y muchas de estas cosas que no es lo mismo que tenga un trabajo de oficina a hacer lo mismo en una gestión deportiva. Es que es totalmente distinto, son cosas diferentes. Hay que aprender a ser directivo y hay que aprender a ser un deportista, porque hay muchos deportistas que se quieren meter a las decisiones administrativas, influyendo con directivos, y hay directivos que quieren hacer lo mismo y viceversa, cuando ya se meten a hablar con cuerpos técnicos, cuando se quieren meter a tomar algunas decisiones sobre quién tiene que jugar y demás. Y esto solo es un ejemplo de las muchas otras cosas que pues también suceden y que muchas veces poco conocemos, ¿verdad? Pero sí, definitivamente creo que no es lo mismo ser un directivo deportivo y de conocer, en este caso fútbol, a conocer el manejo administrativo en general. Muchas veces los directivos, y ojo con esto, porque muchas veces los directivos no son malas personas para gestionar. El tema muchas veces son los entornos que los rodean y que hacen que las gestiones no sean lo mejor. Esto es una historia que ha pasado a los años de los años. Mucha gente dice es que es buen directivo, pero es que este no lo ayuda. Es que sí sabe, pero es que este no le colabora. En fin, esto sucede en todas partes y tal vez no solo en el fútbol como lo hablamos ahora, sino en muchas de las otras federaciones de fútbol, otras de las federaciones deportivas que existen en nuestro país, muchas veces así se manejan. Así que esa es mi opinión, mi estimado Jorge. Vuelvo con usted al set principal de ESPN. Gracias, Milton. Jenny, en Honduras, ¿hay dirigentes capacitados? Hola Jorge, me da gusto saludarle a usted y a toda la banda. Esa situación que pasó Guatemala, se lo digo, Honduras también lo pasó en algún momento, incluso situaciones peores donde no solo quedaban varados los futbolistas en aeropuertos, sino que también se les quitaba la ropa de concentración en pleno aeropuerto, se desvestía a los futbolistas y eso generaba un caos. Pero digamos que ese tipo de errores pequeños, esas novatadas se han logrado superar aquí en Honduras. Hay muchos interrogantes y muchos aspectos a considerar. Sobre una de las interrogantes, ¿tiene credibilidad el federativo hondureño? No tiene. El último federativo o dirigente que tuvo credibilidad, que en paz descanse, fue el señor Ferrari, presidente de Olimpia, y que en su momento fue el presidente de la comisión de selecciones que gestó ese proyecto exitoso, deportivamente hablando, para las clasificaciones de Sudáfrica y Brasil 2014. Como él no podía estar al frente porque era un empresario también muy ocupado, entonces puso su mano derecha, pero él tenía un norte, la parte deportiva, todo lo que tenía que ver con el entrenador, rendimiento, evaluación, era directamente con este dirigente y no con el presidente de la federación, que en ese momento era un político, el señor Rafael Callejas, que también ya murió y que bueno, fue parte de los que hizo ese desastre con el caso FIFA Gates, al igual que Alfredo Jawid. Bueno, digamos que un dirigente, no sé qué tanto, o un federativo tiene que saber de fútbol, pero sí debería de tener a alguien, o dentro de las federaciones, quienes manejen los proyectos deportivos con conocimiento amplio. Actualmente el presidente de la Federación de Fútbol, se lo puedo decir, tiene maestrías en administración deportiva, tiene doctorados, el secretario también, gente preparada a nivel administrativo, pero deportivamente no tienen credibilidad, no tienen el conocimiento, porque ya consumen o ya cargan en sus hombros 2 fracasos deportivos. Ellos dicen, nosotros como federación no hemos fracasado, quizás en la parte administrativa, porque han logrado sanear las deudas
que dejó ese escándalo del FIFA Gates y ese desfalco que hicieron estos dos personajes que mencioné anteriormente. Pero deportivamente sí han fracasado, pero ellos no asumen esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque están más pendientes en rendir cuentas de transparencia a la FIFA, pero la FIFA no exige la parte deportiva. Entonces, ¿quiénes le deberían de exigir a los federativos un rendimiento o por lo menos proyectos exitosos deportivamente hablando? Sí, serían los dirigentes, el resto que conforman el fútbol hondureño, los de Liga Nacional. Pero aquí es un tema bien complicado. Podría estar toda la tarde tratando de explicárselos porque hay un divorcio o una separación entre los presidentes de los equipos de Liga Nacional y los federativos. Entonces, ¿son ellos el máximo organismo? Sí, pero los dirigentes de Liga Nacional no se meten con los aspectos que tiene que ver a nivel de Federación Nacional de Fútbol. Luego hay otros temas a considerar, porque es que yo se lo digo, realmente tiene que saber el dirigente o el federativo, el presidente de la Federación de Administración Deportiva o de fútbol como tal, porque si es así, entonces el actual presidente no sabe nada. Trajo Jorge Luis Pinto, fue un fracaso deportivo. Trajo a Fabián Coito, luego el Bolillo Gómez, es un fracaso deportivo. Si usted me pregunta, ¿tienen credibilidad? No, porque un dirigente que sucumbe ante la presión de los aficionados, de la prensa, no es un buen dirigente. No sabe aguantar o por lo menos arropar esos procesos cuando hay una convicción o un objetivo claro o un norte a seguir. Entonces, en ese sentido, si han fallado, seguirán dándose de narices mientras no incluyan a una persona que realmente sepa de fútbol y que tenga un proyecto claro deportivo, no en el pico más alto de la pirámide, que sería traer un entrenador o un seleccionador a nivel de selección mayor, sino desde su base con la formación del ABC para los chiquitines o para el fútbol base en nuestro país. Ahí la cosa podría cambiar. Y es algo que creo que no solo pasa en Honduras, sino que también en Centroamérica. Hay exfutbolistas preparados, como lo que sucedió recién, que Samuel Eto'o fue nombrado presidente de la Federación de Fútbol de su país. ¿Honduras tiene exfutbolistas preparados para eso? Se le digo, actualmente no. Quizás hay dos casos. El tema de Amado Guevara, que sé que está en una maestría de recursos humanos, tiene una maestría de administración de empresas, pero Amado está enfocado en el tema de ser director técnico. El otro caso es de Víctor Bernardes, que sí se está preparando, todavía no está listo, pero en algún momento quiere ser presidente de la Federación de Fútbol. Está enfocado también en el tema de representantes de futbolistas. Esas serían las dos opciones a mediano o a largo plazo para que un exfutbolista sea parte de la Federación de Fútbol de Honduras. Pero sí, se lo digo, Jorge, el tema es bastante complicado. Podría hablarles de muchas situaciones más, por ejemplo, el tema de las canchas que tanto nos quejamos. ¿Tiene la Federación especialistas para evaluar si una cancha es buena o es mala? ¿Quiénes son los encargados de esto? ¿Qué tipo de grama deben de usar los estadios en Honduras? Dependiendo del clima y de las condiciones de cada ciudad. Son muchos de los aspectos a considerar que me parece no son tomados en cuenta en esta región centroamericana y en nuestras federaciones, y por eso pues nos pasan este tipo de situaciones y estamos estancados, más en el caso de Honduras. Veremos qué es lo que pasa. Seguramente estaremos hablando de este y otros temas en torno a los desaciertos que hay actualmente en nuestras federaciones, pero por ahora el panorama es complicado por la falta de credibilidad de los federativos. Esa es mi opinión, mi comentario con ustedes a la mesa principal. Gracias, Jenny. Juancho, ¿está capacitado el dirigente panameño? ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarle, un placer compartir junto a la banda para hablar el día de hoy de un tema importante, yo creo que de alta importancia, sobre la capacitación o no de quien dirige cada una de las federaciones deportivas. En el caso específico de la Federación Panameña de Fútbol, FEPAFUT, que es dirigida por el ingeniero Manuel Arias, me atrevo a decir casi que con conocimiento de causa o con pruebas por su experiencia, que sí es una persona capacitada para liderar una federación tan importante, la más importante a nivel de ingresos en el deporte panameño. Manuel Arias, que comienza su carrera dirigencial en 1995 como parte del cuerpo directivo del Chorrillo Fútbol Club, y desde 1999 comenzó a presidir este club, lo llevó a Primera División con un buen manejo, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel social, convirtiendo a este equipo en el quizás cuarto equipo más grande del fútbol panameño en un periodo de menos de 12 años.
lo cual fue bastante importante. Luego el Chorrillo pues se convertiría en universitario como parte de la regionalización del fútbol panameño, y Manuel Arias daría un paso al costado de su parte dirigencial para convertirse en el presidente de la Federación Panameña de Fútbol desde el 2019. Y no solamente hay que destacar la experiencia de Manuel Arias como presidente de la Federación Panameña de Fútbol, sino también el resto de personas que componen el comité ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol, y otra cosa muy importante, la forma en la que delegan el trabajo a la parte operativa de la federación. Digo esto porque el dirigente tiene que dirigir, pero la parte operativa la tienen que manejar personas capacitadas, personas con experiencia, y tienen que dejarlas trabajar, como ha sido hasta el momento un trabajo que ha sido bastante sólido por parte de la Comisión Técnica y de Planificación de FEPAFUT, como también parte de los equipos de cada una de las selecciones, los cuerpos técnicos de cada una de las federaciones. Es bastante interesante esto. Sabemos que la Federación Panameña de Fútbol tiene un plan estratégico trazado hasta el año 2029, aprobado por el Comité Ejecutivo, y que las decisiones, a pesar de que sí, lógicamente tienen el aval final por parte del presidente de la Federación y su cuerpo directivo, pues también gran parte de las mismas se basan en un trabajo del equipo operativo de la Federación Panameña de Fútbol. Tenemos que llegar a que nuestras federaciones vayan más allá de una toma de decisión de un directivo al estilo de el emperador romano, ¿no? Subiendo o bajando un dedo. No tenemos que llegar a eso, tenemos que superar esas etapas, tener federaciones operativas, profesionales, que permitan que el fútbol comience a desarrollarse de la manera adecuada. Esto es la única forma, o esta es la única forma en la cual nuestras selecciones, hablo de no solamente la mayor masculina, sino que también en general, puedan competir con equipos con mejor planificación o con países con mejor planificación deportiva, como es el caso de Estados Unidos o Canadá, quienes superaron claramente al resto de selecciones de Centroamérica en la pasada eliminatoria. Esa es la opinión que le tengo acá desde Panamá. Le mando un fuerte abrazo, Jorge. Volvemos con ustedes a estudio. Gracias, Juancho. Mauricio, en El Salvador, ¿qué capacidad tienen los dirigentes de la federación? ¿Qué tal, Jorge? El abrazo a la distancia, saludo con mucho gusto en directo desde El Salvador. El tema de la dirigencia en el fútbol salvadoreño yo creo que ha sido una situación bastante complicada a nivel de la historia del balompié cuscatleco. Y es que hay que tomar en consideración que, si bien es cierto, nunca hubo una escuela para dirigentes, quizás antes había dirigentes con mejor sentido común de lo que hay ahora. El dirigente salvadoreño creo que no está capacitado, es prácticamente gente aficionada al fútbol, aficionada a este deporte y a tratar de tener el poder, porque tener el poder en el fútbol en este país, que es el deporte rey, que es el deporte de las mayorías, también a nivel mundial, pues eso da un estatus diferente, eso da un poder diferente, y más allá de no estar capacitado sobre el tema del fútbol, pues da una posición en la sociedad. Porque hay que decirlo, los dirigentes en el fútbol salvadoreño en su mayoría son exitosos en sus trabajos, son exitosos en sus empresas, son exitosos en sus negocios, y vaya que es así. No es gente que de repente vaya y viva del fútbol o quiera vivir del fútbol. Siempre hay uno que otro que busca el hecho de vivir del fútbol también. Pero en este caso yo creo que no es el tema, porque los que tienen el poder tras el trono, pues es gente empresaria que ha tenido muchísimo éxito. Lamentablemente, cuando ha llegado a planificar sobre fútbol, pues ha dejado mucho que desear. Y es que lo que pasa es que el dirigente en El Salvador siempre planifica a corto plazo, o quizás a menos que eso. Siempre la planificación es nada más para el partido del domingo o de este fin de semana, la jornada que viene en el fútbol de la primera división. Nunca hay una planificación más allá para ser contundentes. Creería que el dirigente salvadoreño tiene ese problema, tiene el problema de no saber mucho de fútbol, y aparte de eso, tampoco busca la manera de tratar de saber, ni busca las personas o busca rodearse de personas idóneas del fútbol. Yo no digo que la gente del fútbol no deba de tener cargos exfutbolistas en el balompié en Centroamérica. Yo creo que es una muy buena medida. De repente tampoco el exfutbolista sabe a lo mejor de administración, pero haciendo una muy buena dupla y tratando de administrar, pero saber deportivamente y ayudándose unos con otros, pues yo creería que tendrían un mejor criterio o una mejor planificación de lo que han hecho hasta ahora. El mal endémico del fútbol salvadoreño ha sido dirigencial históricamente. Han habido cualquier tipo de personajes que le han hecho muchísimo daño al fútbol,
gente malintencionada que también ha querido vivir del fútbol, pero en los últimos años hemos tenido dirigentes que no buscan vivir del fútbol, que buscan nada más tener un protagonismo, tener el poder, tener un estatus y tratar de mandar, porque son exitosos en sus empresas, porque tienen la capacidad económica para, pues prácticamente meterse sí la mano a la bolsa y ayudar al fútbol, pero de igual manera perder rápidamente porque no tienen la capacidad de poder administrar. En El Salvador el dirigente no sabe de fútbol. Eso estamos claros. Le cuesta mucho saber de fútbol, porque de repente toma acciones que no le corresponden y que le corresponden a los entrenadores cuando prácticamente no están en lo cierto y ha quedado evidenciado. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? El último, pues ha sido que muchos de los dirigentes han querido meter su mano a la hora de las decisiones técnicas en los equipos y les ha terminado saliendo el tiro por la culata, porque obviamente el director técnico ha hecho lo que el presidente, en este caso el dirigente, ha querido y le han salido malas cosas, y ha salido en conferencia de prensa en los últimos días un entrenador a manifestar por qué había pasado lo que sucedió, porque tuvo una catástrofe en uno de los resultados, porque hizo lo que el presidente le manifestó cuando él sabía que no era así el tema. Entonces se tratan de meter en lo futbolístico cuando no saben del tema futbolístico, cuando no han sido capacitados sobre el tema futbolístico, saben de administración, son admirados porque tienen un importante trabajo, porque tienen una importante empresa y porque han tenido éxito en sus empresas, pero del fútbol absolutamente nada. Si se hubiese tenido conocimiento del fútbol, hace tiempo los dirigentes en El Salvador hubiesen tenido la posibilidad de hablar de formación, de fundamentación, de tener fútbol a la medida del niño, para formarlo y para que después tengamos verdaderos futbolistas, pero se llega tarde a los procesos de selección nacional y todavía hay jugadores que les cuestan algunas cosas que son básicas porque no tuvieron una fundamentación adecuada. Entonces, en ese sentido creo que estamos claros, y lo que sucedió en Guatemala pues sí es bastante lamentable, porque queda claro que el dirigente ha quedado retratado, que no sabe absolutamente nada de cómo se debe manejar un cuerpo técnico y que al técnico hay que darle lo que también requiere. En una cosa tan sencilla han fallado, y también aquí, no ahora, pero en su momento, han sucedido cada situación, y por eso estamos como estamos. Y con esto regreso, Jorge, con usted acá con más en Jorge Ramos y su banda. Gracias, Mauricio. Stephanie, en Costa Rica, ¿hay capacidad en los dirigentes ticos? Gracias, Jorge, como siempre un gusto saludarte a vos y a los compañeros. Continuamos con este análisis tras las declaraciones bastante polémicas de Gerardo País, presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol. Aquí en Costa Rica la credibilidad en la dirigencia va de la mano con los resultados de selección mayor. Recordemos que hace unos meses Costa Rica no le estaba pasando nada bien en la eliminatoria, fuera de puestos de clasificación, incluso desde repechaje, y en ese momento la afición, parte de la prensa también, pedían la salida de Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, quien en su momento dijo que no iba a dar un paso al costado, se iba a mantener al frente de su gestión. Finalmente los resultados se le dieron a la selección nacional, y ahora Rodolfo Villalobos de alguna u otra forma vuelve a recuperar esa credibilidad. Entonces, en esa vía va mucho de acuerdo a la cantidad de resultados positivos que se pueda obtener. También, en otro aspecto, por supuesto que la parte de infraestructura y condiciones que se le puedan dar a las diferentes selecciones de Costa Rica también es algo que se evalúa bastante, y en esto creo que la Fedefútbol ha sacado una nota alta, sobre todo con el tema del complejo del proyecto Gol, unas instalaciones bastante importantes y completas, con hotel, gimnasio, canchas de entrenamiento, también para la práctica de fútbol sala, fútbol playa, y las condiciones que tienen todas las selecciones nacionales de Costa Rica, como el tema de los médicos, nutricionistas, psicólogo, también fisioterapeutas, preparadores físicos, y yo creo que en ese aspecto la federación está bastante bien. Y algo que también le ha dado mucha credibilidad a la dirigencia es el tema del Mundial Sub-20 femenino que va a organizar Costa Rica en los próximos meses. Eso también da algo de qué hablar en la parte positiva para la federación, la organización de este Mundial, que está bastante completa, y obviamente con la expectativa de ver qué tanto puedan lograr. Así es que yo creo que en términos generales, en este momento,
tras Costa Rica haber logrado ese cupo de repechaje, la dirigencia tiene bastante credibilidad. El mismo seleccionador mayor, Luis Fernando Suárez, ha dicho que bastante parte del mérito lo tiene Rodolfo Villalobos al haberse alejado en algún momento de tanta crítica y haberlo mantenido en su puesto, que eso precisamente es algo de lo que me gustaría que pudiera mejorar la dirigencia, que a veces no escuchen tanto a la afición y que puedan cumplir procesos completos. Esto obviamente le ayudaría mucho al progreso del fútbol, y también creo que hay una deuda, sobre todo aquí en Costa Rica, y es en las selecciones menores masculinas, que tal vez han quedado un poco a ver, pero poco a poco se va viendo también ese trabajo. Así es que me parece que en términos generales la dirigencia costarricense ha hecho un buen trabajo y tiene ahorita, al día de hoy, credibilidad en cuanto a sus procesos. Jorge, sé que tenés mucha más información acá en Jorge Ramos y su banda. Adelante.